Ok. En la última clase habíamos quedado en lo que sería, a ver, la proyección de un momento sobre un eje. Lo último que llegamos a ver. Entonces, ¿cómo determinamos la proyección de un momento respecto a un eje? Y nada más era el producto escalar entre el vector direccional del eje con el momento el cual quiero proyectarlo. Te recordamos que el momento, por definición, era un producto vectorial entre la distancia al punto respecto al cual hago el momento con la fuerza. Entonces, el momento de una fuerza respecto a un eje se define como un producto mixto. El producto escalar de un resultado de un producto vectorial. ¿Ok? Era todo lo último que vimos en la última clase. Entonces, ahora, a partir de ahora, entonces, vamos a volver a ver cosas nuevitas. El momento de un par. ¿Qué significa primeramente un par? Cuando decimos un momento de un par, ¿verdad? Realmente ya el nombre nos induce a qué queremos llegar. Es el momento de un par de fuerzas. ¿Qué significa un par? Un par de fuerzas significan dos fuerzas iguales, de magnitudes iguales, líneas de acciones iguales, direcciones iguales, pero sentidos contrarios. ¿Cómo se muestra ahí en la gráfica? Entonces son casi exactamente iguales, salvo que los sentidos son opuestos y evidentemente están en líneas de acciones paralelas. No necesariamente están sobre la misma línea de acción. Entonces eso es un par. ¿Qué es lo especial que tiene un par? ¿Por qué dice momento de un par y no otra cosa? ¿Verdad? Fíjense que supongamos, yo tomo un eje aquí, de esta forma, que sea paralela la línea de acción y lo llamo X, por ejemplo. Y este eje le puedo llamar Y. Fíjense que si yo hago la sumatoria de fuerza en X, por más que tenga F y menos F, se anulan entre sí y la resultante sale 0. La dirección Y sale 0. Entonces, el par, lo que tiene especial es que la resultante de fuerzas es 0. Ahora, el momento o la resultante del momento no es 0. Por eso cuando hacemos referencia a un par, siempre decimos el momento del par. ¿Por qué? Porque lo otro ya sabemos que es 0. Ahora, ¿cuál es el momento que genera ese par? Evidentemente genera algún momento. Vamos a ver si es indistinto de la posición o depende de la posición y demás. Imaginémonos entonces la situación de tener un par, ya sea una fuerza F en el punto A y una fuerza menos F en el punto B. Esos puntos pueden estar en cualquier parte del espacio. ¿Ok? Y yo quiero calcular el momento de ese par o el momento de cada una de esas fuerzas respecto al punto O. ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? Sería directamente el radio vector de la fuerza en A, es vectorial la fuerza en A, más el radio vector de la fuerza en B, vectorial menos esa fuerza. O sea, por vectorial la fuerza en B. ¿Verdad? Entonces, escribiría eso. RA vectorial F más RB vectorial, la F es negativa, entonces menos F. Aquí yo puedo tomar como factor común el vector F, pero sin el signo negativo. Entonces el signo negativo le trasladaría al vector posición. Y mi expresión se queda RA menos RB vectorial F. ¿Ok? Fíjense que RA menos RB es nada más y nada menos que el vector que va de B hasta A, que inicia en B y termina en A. ¿Ok? Es nada más eso. Y a eso, por ejemplo, le puedo llamar R. Entonces, el momento del par.
de F y menos F respecto al punto O, yo puedo escribirlo de esta forma. M igual a R vectorial F. Y fíjense que R está medido aquí. ¿Ok? Pero yo estoy tomando el momento respecto a esto. Ya un primer llamado de atención. ¿Cómo yo podía determinar la magnitud de este resultado vectorial, de este producto vectorial? Yo tomaba la magnitud de R por la magnitud de F por seno del ángulo que forman entre sí. Entonces, si yo quiero saber el módulo del momento, haría esto. R, F, seno de tita. Y fíjense lo siguiente. Si yo agarro R por seno de tita, me doy cuenta que siempre R, seno de tita, siempre sería esta distancia aquí, vertical. Siempre ese valor va a ser igual a la distancia D, en donde D es la distancia entre las dos líneas de acción, de F y de menos F. Entonces, no importa si yo tomo este valor de R, no importa si yo tomo este valor de R', no importa si yo tomo este valor de R'', siempre la proyección va a ser ese valor de D. Entonces siempre... Profe, no es esa flechita que tiene línea de corte, es esta. esa es la distancia. Esa es la distancia. Sí. Okay. La distancia siempre se mide perpendicular, ¿verdad? Aquí. Entonces no importa si yo tomo R, R, R o cualquier otra R, siempre la distancia va a terminar siendo esta de aquí. O sea, siempre R por seno de tita, siempre R por el seno de tita terminaría siendo el valor de D. Entonces ahí que debo darme cuenta, que no importa si yo tomo B, A o B, C o cualquier punto de A sobre la línea de acción de F, el producto de un par de fuerzas siempre va a ser constante y va a ser igual a F por D. ¿Ok? Entonces el producto de un par de fuerzas es constante y es F por D, independientemente, otra vez, si tomo respecto a O, si tomo respecto a, si tomo respecto a A', si tomo respecto a C, si tomo respecto a H, independientemente. Entonces solamente importa lo que pasa aquí. Por lo tanto, el momento en par es constante y es igual a la fuerza, o sea, la magnitud sería la fuerza por la distancia entre las líneas de acción. Nada más que eso. Eso es de forma modular. De forma vectorial es esta forma. ¿Ok? Entonces siempre voy a tener esta situación. Voy a tener el plano definido por las dos líneas de acciones y el momento va a ser perpendicular a ese plano, evidentemente, con módulo igual a F por D. Nada más que eso. Absolutamente nada más que eso. ¿Ok? ¿Cómo me puedo imaginar? Sí. Justo te iba a preguntar cómo se puede imaginar ver eso en la vida real. Ok, iba a decir otra cosa, pero voy a decir y luego trato de responder. ¿Cómo yo me puedo imaginar si M va a ser para arriba o M sería para abajo? Para eso hay algo que se utiliza en cantidad de ejemplos, cantidad de situaciones en nuestra vida, que es la regla de la mano derecha, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me imagino que mis dedos representan, o sea, estos 4 dedos, no el pulgar, representan la fuerza. Y yo cierro en la dirección que ellos apuntan, por ejemplo, aquí F generaría un momento así. ¿Ok? No importa si yo trabajo con F o con menos F, quiere decir que yo voy a estar cerrando en un sentido antihorario. Si yo cierro en un sentido antihorario, el pulgar estaría apuntando en la dirección que debe ir M. Entonces, en este caso, es antihorario y M debería ir para arriba. Si el par, en cambio,
hubiese sido así, ¿qué hubiese pasado? Esto hubiese tendido a girar en un sentido horario. Entonces, para girar en un sentido horario es que yo debería cerrar mi mano en esa dirección y el vector resultante hubiese sido, hubiese sido perpendicular, pero para abajo. Eso es para tener una idea de hacia dónde apuntaría, por así decirlo, de una forma más vulgar, M. Ahora, ¿dónde puedo ver aplicado un par o el momento generado en un par? Y podríamos encontrar en cantidad de situaciones comunes en nuestro día a día. Por ejemplo, a ver si tengo un espacio. No sé, me voy y por alguna cuestión de la vida, la cubierta del auto se llantó. Entonces yo coloco el auto aquí, ¿verdad? Lo que sea. Coloco el gato, levanto, etcétera. Antes de levantar, evidentemente aflojo ya los prisioneros. Entonces, yo puedo colocar la llave, creo que era llave en cruz, ¿verdad? La llave en cruz que tiene una forma así, ¿verdad? Tiene aquí un bracito y tiene aquí otros dos bracitos. Entonces, en cada una de estas tiene distintas medidas para los distintos prisioneros. Los prisioneros son los pernos que ajustan la rueda, la llanta, perdón. Entonces, ¿cómo es que yo desaflojo eso? Para desaflojar un tornillo, un perno, una rosca en general, también uso la regla de la mano derecha. Si quiero desenroscar, el pulgar debe apuntar hacia dónde quiero llevar el perno. Si quiero sacar hacia afuera, apunto para afuera, entonces significa que debo hacer un giro antihorario. Entonces, haciendo un giro antihorario, yo voy a desajustar. Haciendo un giro horario, voy a ajustar. Para sacar, entonces ahí, lo que yo tendría que hacer, por lo tanto, sería un giro antihorario. Entonces, lo que yo tendría que hacer es colocar una mano aquí, hacer una fuerza aquí, y colocar otra mano aquí y hacer una fuerza aquí. De esa forma es que yo estaría reproduciendo este giro, que me serviría a mí para desaflojar los pernos. Y sin darme cuenta, yo estoy aplicando el momento de un par. ¿Ok? Entonces, en cualquier situación podemos encontrar esto, desde esta idea hasta el momento de abrir la ducha para tomar un baño, eh, al momento de ajustar un tornillo de la computadora, en cualquier situación en general donde quiera dar rosca a algo. No sé si es eso lo que respondería a tu idea o si era otra pregunta, ¿verdad? Pero en la vida real esto se ve reflejado en cantidad de situaciones. Sí, profe, gracias. Ok, entonces se dan cuenta que ese momento, entonces es independiente del punto que yo calcule, tan solo depende del valor de la magnitud de la fuerza impregnada o impresa y la distancia de los puntos de apoyo o puntos de contacto. Ok, entonces viendo eso, de repente podemos querer identificar o ver cuáles son pares equivalentes o pares iguales. Ok, por ejemplo, lo mismo, para cambiar la rueda con esa llave cruz. Si yo tengo una llave cruz pequeñita, entonces yo evidentemente tendría que hacer más fuerza para poder desaflojar. Ahora, si esa llave cruz es muy grande o la distancia aumenta, entonces la fuerza que yo tendría que aplicar para desenroscar sería mucho inferior. ¿Por qué? Porque yo aumenté la distancia. Entonces, esa idea, por ejemplo, podemos aplicar para tener pares equivalentes. Los pares equivalentes no necesariamente deben ser que F1 y F2 sean iguales o que D1 y D2 sean iguales. No. Ni siquiera que estén aplicados en los mismos planos, miren. Para que sean equivalentes,
tan solo el efecto que producen, esto quiere decir M1 y M2 deben ser iguales. ¿Ok? Pero de una forma un poco más estrictamente hablando, los momentos vectoriales, evidentemente. La magnitud, evidentemente deben ser iguales. Pero de forma vectorial también. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría esto como M1 y aquí tendría esto como M2. Y como el momento de un par de fuerzas es libre, es decir, que no importa respecto a qué punto yo tome, evidentemente aquí M1 y M2 deberían ser iguales. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, me fijo, inclusive podríamos hacer no sé, un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver el caso A. El caso A tiene lo siguiente. La fuerza 1 es de 20 libras y la distancia es de 6 pulgadas. Entonces, si yo quiero calcular automáticamente el momento, sería 6 pulgadas por 20. Sería 120. Me doy cuenta que esto está en un plano, ¿verdad? Evidentemente en el plano X, Z. Por lo tanto, el producto vectorial de dos vectores contenidos en un mismo plano sería perpendicular, sería el eje Y. Si mis dedos cierro en las direcciones que muestra F1, evidentemente apunta para arriba, que coincide con este valor o con la dirección de M1. Entonces, ¿cómo yo obtendría, por ejemplo, ese valor de M1? M1 sería el radio vector 1 o la distancia 1 vectorial F1. Entonces, lo que tendría que hacer es I, J, K, recordemos, con aquí en la primera fila las coordenadas o las componentes de R1 y en segundo caso las componentes de F1. Las componentes de R1 podría ser esta distancia aquí. Entonces me doy cuenta que en X hay un avance de 6. En J y en Z evidentemente no hay, porque la distancia está medida sobre un eje nada más. Voy, F1. En X no hay nada. En J no hay nada porque está contenido en un plano horizontal, en un plano XZ. Me doy cuenta que en Z nada más es que se produce el desarrollo de F1, pero en dirección contraria a Z. Entonces queda aquí menos 20. Fíjense que si yo quiero resolver el producto vectorial aquí, yo tendría que hacer, para la coordenada en Y, anulaba esta fila, perdón, esta columna y esta fila, y quedaba el producto de las diagonales, o sea, la determinante de esa matriz cuadradita. Entonces quedaría todo multiplicado por 0. Lo mismo ocurriría si hago un J, en K. Ahora, si hago un J, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primero, debo entender que va a cambiar de signo, ¿ok? Porque es la componente par. La J es el ítem 2, por lo tanto es par, por lo tanto es negativo. Y el producto vectorial sería esta diagonal menos esta diagonal. Entonces sería 6 por menos 20 menos 0. Y todo esto en J. Y ahí sale 6 por 20, 120 negativo por el negativo. Entonces queda 120 en la dirección J. Que es evidentemente lo que se ve reflejado aquí. Y el signo positivo indica que tiene la dirección positiva. ¿Ok? Esa es la forma de calcular vectorialmente. Ahora, yo de entrada podría saber, no, esto va J positivo para arriba y directamente 6 por 20, 120. En este caso era muy fácil decir que era 120 J positivo. ¿Ok? Fíjense, en el caso B, ¿qué es lo que se hace? Se toma otro par totalmente distinto. En vez de F1, ahora es F2. Antes era 20 libras, ahora aumento la fuerza. Pero para que sea equivalente, el producto debe ser lo mismo. Si ahora es 30 la fuerza, la distancia se debe achicar.
y se achicó a 4 pulgadas, fíjense. Entonces, 4 por 30 me da 120. De vuelta va a tener también la dirección vertical para arriba. Y fíjense el tercer caso. Es muy similar al par 2, pero está ubicado en otro plano. Y recordemos que no importa dónde esté aplicado el par, el efecto de ese par siempre va a ser el mismo. Entonces 30 por 4 sería 120 con J para arriba como el momento. Entonces, esos tres pares, si bien son completamente distintos, se pueden decir que son pares equivalentes entre sí. ¿Ok? ¿De qué me sirve saber si son pares equivalentes o no? Y en general, para poder simplificarlos entre sí, ¿verdad? Para poder tratar de reducir a una expresión mucho más simple. Supongamos que yo quiero sumar estos tres efectos y me pide calcular el momento resultante. Entonces, si yo me doy cuenta que son pares equivalentes, me basta con resolver 1 y multiplicar por 3. ¿Ok? Entonces, nada más es esa la idea. Es una herramienta. Aquí abajo me muestra una forma un poco más compleja de obtener otros pares equivalentes, ¿verdad? Lo que hace es trazar, evidentemente, un par, F1, F1 y menos F1 aplicado en los puntos A y B, con una cierta distancia de 1. Luego trazo dos líneas paralelas entre sí, que les corten a esas líneas de acción de F1 y F1', y F1 negativo, que serían estas líneas CA y BD. ¿Ok? ¿Qué hago luego? Luego descompongo esa fuerza en dos componentes. Una componente en la dirección de la nueva línea que quiero definir y la otra en la dirección de la diagonal BA. Recuerden que un vector yo puedo componer en dos componentes no necesariamente rectangulares. Pueden ser componentes cualesquiera. ¿Qué obtengo aquí? Obtengo la siguiente idea. P con P, como están en la misma línea de acción, se podrían simplificar entre sí. ¿Ok? Y ahí, luego, en vez de estar trabajando con esta F1 y F1, puedo trabajar con otras componentes Q, o sea, Q y menos Q, de forma que me pueda arrojar el mismo valor que este par. Ahora, evidentemente, para eso no sería tan simple como esto, porque debería depender de algunos valores numéricos, ¿verdad? Si F1 es más grande que F2, entonces de 1 debería ser más chico de 2, ¿verdad? Ya son condiciones numéricas las que se deben cumplir siempre y cuando se dé esta relación. El momento 1 se iguala al momento 2. ¿Ok? Entonces, hay cantidad de formas. Lo importante es que ustedes entiendan cómo se calcula un par, cómo son o cómo yo puedo obtener pares equivalentes y luego ya es a imaginación inclusive de cada uno cómo obtener un par equivalente. Alguien me puede decir, no, profe, yo quiero obtener eh, un par equivalente al caso C, pero con una fuerza, a ver, digamos, de 60 libras. Y, ok, ¿verdad? 60 libras. Entonces, tranquilamente, alguien me puede decir, no, yo quiero colocar aquí la fuerza de 60 libras. Y la otra quiero colocar aquí. Entonces, la única condición es que esta distancia o esta separación sea 2. O si no, me puede decir, no, yo no quiero colocar aquí, yo quiero colocar aquí. Entonces, la condición es que la distancia entre esas dos líneas de acciones sea 2. O sea, hay cantidad de formas de determinar los pares equivalentes. Con la práctica se van a ir dando cuenta las distintas posibilidades. Aquí un ejemplo gráfico de vuelta
de cómo se puede ir de un par en un plano 1 a otro par en un plano 2. La idea, ¿qué sería? Primero trazar un plano que pase por F1 y un plano que pase por F2. Oblicuos entre sí, no importa. ¿Ok? Al cruzarse, evidentemente esos planos tienen una línea en común. Ahí yo puedo colocar lo que si yo F2, F3 y F3, de forma que estas fuerzas evidentemente no, digamos, no, que se anulen entre sí. Y luego puedo trasladar el momento de este par a un par en el plano inferior. ¿Ok? Ahí ya va a depender cuánto valía esta distancia original y cuánto voy a mantener ahora esta distancia. Si esa distancia aumenta, evidentemente la fuerza va a ir disminuyendo. ¿Ok? Entonces, hay distintas formas de obtener. No tienen que creer que yo les voy a dar una única forma o que yo les voy a dar la receta. No, ustedes tranquilamente pueden encontrar otra forma. Lo único que deben saber de vuelta es que se debe cumplir esto de aquí. Así como veníamos haciendo suma de vectores, suma de fuerzas, al final de cuentas, ¿qué era un par? Un par era un par de fuerzas. Entonces, de repente, para no estar sumando el efecto de los momentos de cada una de las fuerzas de un sistema de fuerzas, entonces de repente hay veces que quizás sea más fácil ver si puedo sacar la resultante y luego recién el momento de esa resultante. Entonces, de repente, sería interesante saber hacer suma de pares. Ahora, ¿qué es la particularidad para poder sumar pares? Así como para sumar fuerzas, todas las fuerzas deberían estar aplicadas en un cierto punto. Aquí los pares deben estar aplicados justamente en los mismos puntos para sumarlos. Como se muestra aquí en la gráfica, el par F1 y el par F2 tranquilamente puedo sumarlos, porque están aplicados en A y en B. Entonces sumo, saco R y tranquilamente yo podría hacer que el momento del par resultante sería igual al momento de cada uno de los pares, que tiene lógica absoluta, ¿verdad? Y de ahí, M resultante, el par resultante sería la suma de los dos, y ya está. Ahora, para poder hacer esta suma directa, esta que se ve aquí, F1 y F2 deben estar aplicados en los mismos puntos respectivos. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, aquí yo tenía F2 y aquí tenía el otro F2? Ahí yo no iba a poder sumar directamente F1 y F2. No iba a poder hacer esto. Esto sí iba a poder hacer. Solamente que acá iba a ser R2 y aquí iba a ser R1. Pero no iba a poder hacer la resultante de fuerza porque no están aplicados en los mismos puntos. ¿Qué hubiese tenido que hacer? Hubiese tenido que agarrarle a este personaje y trasladar aquí. Agarrarle a este personaje y trasladar aquí. Pero, como las fuerzas depende del punto de aplicación y el momento depende del punto del cual yo estoy tomando referencia, yo no puedo trasladar las fuerzas libremente. O sea, puedo trasladarlo, pero genera un efecto. ¿Okay? No puedo trasladar una fuerza sin pensar que voy a tener una consecuencia. No. No, no, no. Aquí podemos, por ejemplo, citar lo que decía el tío Ben, ¿verdad? Que una analogía, ¿verdad? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aquí, trasladar una fuerza conlleva asumir ese compromiso. ¿Cuál es? Generar un momento. Entonces, si yo quiero trasladar una fuerza, tengo que entender que al trasladar, necesariamente se me genera algún efecto. ¿Cuál es? Es el efecto de un momento. ¿Ok? Entonces tenemos que ver cómo hacer para trasladar esas fuerzas. Eso vamos a ver una vez que terminemos esta parte. Entonces, ya vimos cómo calcular
la magnitud del par. Ahora, ¿cómo yo puedo representar de forma vectorial? Y nada más era reproducir R vectorial F. Y ahí tenía el momento de forma vectorial, así como hicimos eh, el ejemplo hace rato, ¿verdad? En el caso A. Nosotros reprodujimos esto, escribimos las coordenadas de cada uno, hicimos el producto vectorial y determinamos el momento de forma vectorial. Ahora, fíjense aquí, en general vamos a estar trabajando en 3 dimensiones. Entonces, en general tendrían 3 coordenadas o 3 componentes de ese momento. Entonces, si yo llevo el momento en el punto O, puedo tener una componente X, componente Y, componente Z, así como se indica aquí. Y el momento vectorial no sería nada más y nada menos que momento en X, momento en Y, momento en Z. ¿Ok? Nada más que eso. ¿Cómo obtengo cada uno de esos valores? Y obtengo de este producto vectorial. En donde esto de aquí son las componentes en la dirección Y minúscula, esto en la J y esto en la K. Y ya está. No hay truco, no hay nada raro en esa parte. Ok. Veamos ahora entonces la descomposición de una fuerza en una fuerza aplicada en O y un par de fuerzas. Es lo que yo les dije. Si yo quiero agarrar una fuerza aplicada en cualquier punto y quiero llevarlo acá, para poder trasladar, tengo que ver el efecto que hacía esta fuerza debido a esta distancia aplicada, que vendría a ser un momento. Entonces, supongamos esta situación. Yo tengo la fuerza aplicada en F, o sea, F en el punto A. Pero yo estoy convencido que quiero ver F, perdón, ese verde no se ve. Convencido que le quiero ver a F, pero en el punto O. Entonces, ¿cómo hago? Hago lo siguiente. Agarro la fuerza F y coloco también paralelo en el punto O. Esto supuestamente es paralelo. Si yo dejo ahí, yo ya estoy alterando el sistema. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es sumarle una fuerza F. Entonces, para no alterarlo, agrego también aquí la fuerza F, pero de sentido opuesto. Es como si fuese cuando hacemos una operación matemática y a ambos miembros le sumamos más 2 o en una división sumamos y restamos el mismo número, ¿verdad? Le sumo y le resto. De forma que se me sea más fácil nomás ordenar. Entonces, es lo mismo. Le sumé y le resté el mismo valor. Entonces no debería quedar alterado. Y ahora voy a considerar esto como un par. Fíjense que son las mismas fuerzas, están separadas por una cierta distancia y son direcciones opuestas nada más, sentidos opuestos. Entonces todo eso puede ser un par. Y de ahí es que sale esta idea, que una fuerza F, tranquilamente aplicando un punto, yo puedo trasladar a cualquier otro punto, tan solo llevando esa fuerza y agregándole el momento que le corresponde. ¿Ok? ¿Cuál es el momento que le corresponde? Y va a ser R vectorial F, donde R es esta distancia entre el punto de aplicación y el punto al cual quiero desplazar. ¿Entiende, verdad, la idea? ¿Entiende que realmente puedo, entonces, agarrar esto y desplazar a cualquier punto? Y en general va a ser colocar aquí la fuerza F, colocar aquí la fuerza F negativo y tomar este par. Entonces, voy a tachar el par y le puedo colocar, qué sé yo, el momento en ese punto. Y ya está. Entonces, ¿cuál es el momento que yo debo agregar? Sería esta forma de calcular. Va a depender el desplazamiento que le quiero dar a esta carga.
Entonces, así yo puedo trasladar F al punto O, voy a tener un cierto momento. Puedo trasladar F al punto O', voy a tener otro momento. Fíjense que MO y MO' no necesariamente son iguales. ¿Okay? Son puntos distintos, por lo tanto los efectos son distintos. Pero la F sigue siendo la misma siempre. ¿Se entiende cómo funcionaría? Yo puedo trasladar, pero al trasladar, si le agrego un brazo de palanca, tengo que considerar eso. Si le elimino el brazo de palanca, tengo que considerar eso. La forma calcular ya sería de acuerdo a cómo quiero. Yo puedo ir de A a O y de O a O', puedo ir de A a O', de O a O', de O a A y A a O', de cualquier forma, pero en cada uno de esos puntos siempre me deberían ser los mismos. ¿Ok? Entonces, en general, yo podría escribir de esta forma. Que el momento en un punto cualquiera, O', va a ser igual al momento respecto al origen más S vectorial F. F siempre es constante, ¿verdad? Siempre es la fuerza. Y S lo único que sería es la distancia entre el origen y esta O'. Fíjense aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a seguir analizando la misma idea o vamos a trabajar sobre eso. Dice reducción de un sistema de fuerzas a una fuerza y un par. ¿Ok? ¿Qué aprendimos nosotros? A trasladar una fuerza. ¿Sí? También aprendimos antes a sumar pares. Entonces vamos a tratar de ir mezclando ya todas esas ideas para poder hacer lo siguiente. Reducir todo un sistema de fuerzas a una fuerza y un par. Fíjense que lo más general es decir que todo un sistema de fuerzas se puede reducir a una fuerza y un par. ¿Va a haber casos en donde esa fuerza puede ser cero? Claro que sí. ¿Van a haber casos en donde ese momento puede ser cero? Claro que sí. ¿Verdad? Va a depender del sistema de fuerzas y la combinación nada más. Pero, de cualquier forma, yo puedo dar la certeza que un sistema yo puedo reducir a una fuerza en par. Eventualmente podrían ser cero algunos de esos valores, claro, pero de forma general siempre a eso. Ahora, lo que no puedo decir es, ¿todo sistema puede reducir a una sola fuerza? No, eso no puedo decir, porque ahí ya deben darse particularidades para que ocurra, que vamos a ir viendo. Supongamos esta idea. Tengo un cuerpo aplicado F1, F2 y F3 en distintos puntos, qué sé yo, A, B y C, o A1, A2 y A3. Y quiero reducir todo el sistema a un punto O. ¿Cuál sería el procedimiento para hacer eso? Agarro F1, coloco en O. Entonces agarro F1, coloco en O, así, y coloco aquí menos F1. Reemplazo este par por el momento y me quedaría F1 ya trasladado en O y qué sé yo, un par M1. Análogamente haría con F2 y análogamente haría con F3. De tal forma a obtener una situación como se indica aquí. Tener las tres fuerzas trasladadas al punto O con los tres momentos respectivos. Y aquí, como todos ya están aplicados en el mismo punto, puedo hacer F1 más F2 más F3, me saldría R, y M1 más M2 más M3 me saldría el momento resultante, o MOR. ¿Ok? Entonces, fíjense, de todo un sistema cualquiera, ya reducimos a una fuerza y un par. Eso es lo más general posible. Desde a partir de aquí empiezan a haber particularidades que me voy a dar cuenta que si este momento y esta resultante llegan a ser perpendiculares entre sí, yo todo el sistema puedo reducir tan solo a una fuerza. Esto vamos a ver enseguida. De momento, puedo reducir a esto sin ningún problema.
Entonces, lo único que voy a tener es que la resultante sería la sumatoria de fuerzas y el momento sería la resultante de todos los momentos trasladados. ¿Ok? Fíjense ahora que si por alguna cuestión de la vía de vuelta, alguien me dice, ¿sabes qué? Yo no quería trasladar a O. Yo quería llevar a otro punto. ¿A cuál? Al O'. ¿Puedes calcularme eso? Y claro, le decís, ¿verdad? Lo único que tenés que saber es la distancia entre ese punto O y el punto O'. Entonces, tranquilamente agarras la R y ya le colocas ahí. Bueno, esa va a ser la resultante ahí, directamente. Lo único que tendrías que hacer es el ajuste del momento, en donde tu momento O' sería el momento respecto a O más esa distancia, dijimos, vectorial R. ¿Ok? Y se acabó, no hay tanta dificultad. Eso sí, después te dice otra vez, ¿sabes qué? Yo quería en otro punto. Y bueno, vos le decís, bueno, por un lado decidiste ya, y por otro lado, nada, tranquilo, y le agregás el efecto del brazo de palanca que generaría al desplazar. Y nada. O sea, tranquilamente, ustedes pueden trasladar una resultante y un momento a cualquier punto y siempre tener una resultante y un momento. Lo que quiero que vean es que al ir trasladando, ven cómo esto va cambiando. El valor puede aumentar, el valor puede achicarse, la dirección puede cambiar. Entonces, si puede aumentar, puede disminuir, puede cambiar la dirección, ¿acaso no podría o pudiera existir un punto en donde ese momento es cero? Sí puede existir, pero para eso estos deben ser perpendiculares. Estos deben ser perpendiculares. Estos deben ser perpendiculares. Se debe dar una particularidad. ¿Por qué deben ser perpendiculares? Fíjense que el producto vectorial, siempre es perpendicular al radio vector y a R. O sea, el producto vectorial arroja un vector perpendicular a los dos vectores, ¿verdad? Entonces, aquí yo me doy cuenta que M es perpendicular a R. O sea, el resultado debería ser R. Entonces, la idea es hacer un proceso inverso. La idea es trasladar R de forma que yo le pueda absorber a este MO. Entonces, la idea sería trasladar R, darle algún valor de forma que yo le pueda absorber a esto. Para que yo le pueda absorber totalmente, entonces se debe dar que esos momentos, este momento resultante y esta R sean perpendiculares. Y fíjense que esto depende de la sumatoria de fuerzas, esto depende de la sumatoria de momentos. O sea, debe darse una particularidad, no una generalidad, pero puede darse el caso. Siempre que la resultante de momento sea perpendicular a la resultante de fuerzas, tranquilamente yo puedo reducir a una sola fuerza. En el caso contrario, no. ¿Ok? Entonces nada más escribir ya por componentes. Sistema equivalente de fuerzas. Así como hay pares equivalentes, hay un sistema equivalente de fuerzas. Para eso, ¿qué deben darse? ¿O qué situaciones deben darse? Las resultantes deben ser iguales, es decir, sumatoria de fuerza en un sistema igual a la sumatoria de fuerza de otro sistema. Y además los momentos deben ser iguales. ¿Ok? La resultante de los momentos. Si se cumplen esas dos condiciones, los sistemas son equivalentes. Resultante de fuerza y resultante de momentos. Ahí nada más expresa por componentes, ¿verdad? Nada extraño. Fíjense ahora. Vamos a ir de vuelta a una situación un poco sencilla. Vamos a trabajar con fuerzas coplanares. ¿Qué pasa con las fuerzas coplanares?
Cuando yo digo fuerzas coplanares, significa que todas las acciones a la cual voy a someter un cuerpo, una estructura, un bloque o lo que sea, están situados en un mismo plano. En este caso sería el plano de la pantalla, que sería el plano X. La dirección Z es perpendicular. Entonces, fíjense cómo yo tengo F1, F2, F3 en distintos puntos del cuerpo, ¿sí? Distintos puntos del cuerpo, pero siempre en el mismo plano. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el momento de R2, F2 respecto a O, tendría que trazar esta distancia. Ese sería R2. Si que quisieras el del 3, este R3. Quisiera el del 1, este R1. ¿Ok? Me doy cuenta que los vectores R y los vectores F están todos en un mismo plano. Entonces, si yo aplico la regla de la mano derecha, evidentemente me voy a dar cuenta que el momento de cada una de esas fuerzas respecto a O sería en un eje perpendicular al plano. ¿Ok? Eventualmente, por ejemplo, F1 haría un giro horario. Quiere decir que 1 estaría apuntando para adentro de la pizarra o de la pantalla. F2 ya sería un giro antihorario, por lo tanto estaría para afuera, y F3 la misma idea. Pero a lo que quiero que lleguen es que los momentos serían perpendicular al plano de la pantalla. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? En este caso, yo puedo simbolizar de esta forma. Puedo sacar la resultante y el momento resultante. Supongamos que gana este. ¿Ok? ¿Qué me doy cuenta? Yo puedo escribir de esta forma también el momento. En general acostumbramos a escribir así un momento cuando es perpendicular a este eje. O sea, cuando es el momento alrededor de este eje. La otra forma es escribir así, por ejemplo. Se indica el eje y ahí se indica el giro. ¿Ok? Se indica el eje y ahí se indica el giro. Para no indicarle el giro, para no indicar, por ejemplo, de esta forma, también se le suele indicar así, con doble flechita, para poder diferenciarlo de un vector fuerza. ¿Ok? Pero cuando se trata de fuerzas coplanares, como que ya no se dibuja este vector porque no se ve el eje, sino que se ve el puntito. Entonces directamente se le indica con esto. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? R está contenido en el plano XY. M está contenido en el eje Z. ¿Cómo son estos planos entre sí? Los planos evidentemente son perpendiculares entre sí. Entonces, ¿qué puedo dar en esta situación? En esta situación yo puedo agarrar R, llevar a algún punto de forma que ese desplazamiento sea igual al momento R. Por lo tanto, yo puedo llegar a desplazar a un punto cualquiera de forma que la resultante final de todo este sistema sea solamente una fuerza aplicada en un punto en específico. Es decir, yo puedo hacer esto, trasladar la resultante en el punto A, por ejemplo, de forma que R, el vector OA, vectorial R, me reproduzca ese momento en O. Entonces ahí todo este sistema inicial yo pude reducir a una fuerza única. ¿Pero por qué pude hacer eso? Pude hacer porque M o R era perpendicular a R. Solamente por eso.
porque el momento resultante era perpendicular a R. Si no eran perpendiculares, no iba a poder reducir a una sola fuerza. Aquí la única condición es que este vector R, vectorial R, sea igual a esto. Fíjense que esto es un dato, por lo tanto yo puedo calcular ese vector R sin ningún problema. ¿Ok? Pero esto es de forma genérica. Ahora, para casos más sencillos, en donde yo quiera desplazar sobre el eje X la fuerza R o sobre el eje Y, entonces lo que tendría que hacer es trabajar con componentes. ¿Ok? Si desplazo sobre el eje X, entonces la distancia va a estar medida sobre el eje X y el momento solamente genera la componente vertical. Entonces, ¿a qué distancia voy a tener que separar la resultante para poder trabajar con una sola fuerza y absorber el momento? Y sería X igual al momento dividido la proyección vertical. Lo mismo, si quiero desplazar en la componente vertical, entonces sería el momento dividido la proyección horizontal. Ok, esto debe ser algo lógico para ustedes. Esta es la situación general. Esto debe ser algo lógico para ustedes. Debe tener sentido. Que tampoco es muy difícil, ¿verdad? Si quiero desplazar en X, entonces en X, entonces me doy cuenta que la componente en X no va a ser momento porque la línea de acción de la componente en X pasa por el origen o por el punto sobre el cual quiero hacer el momento. Yo solamente debo tener en cuenta la componente vertical. Entonces, la distancia debería ser tal que pueda absorber ese momento O. Entonces, el momento O dividido la componente vertical me da la distancia. ¿Ok? Ok, seguimos todavía. Fuerzas paralelas, dice. Fíjense que esto daba, ¿dónde está? Aquí, para fuerzas coplanares. Esta situación se daba para fuerzas coplanares. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la dificultad y nos vamos a analizar en 3 dimensiones? Para que en 3 dimensiones yo pueda reducir todo un sistema de fuerza a una única resultante, entonces la particularidad que debe darse es esta, que todas las fuerzas del sistema sean paralelas. Entonces, ¿qué hago? Traslado F1, F2, F3 en el origen, me sale la resultante, y traslado los momentos F1, F2 y F3 ahí. Eso me generaría un momento contenido en ese plano horizontal. Puede ser de cualquier dirección, ¿verdad? Pero va a tener una componente en X y una componente en Z. Y aquí me doy cuenta otra vez que la componente, perdón, que la resultante de los momentos y la resultante de fuerzas vuelven a ser perpendiculares. Entonces quiere decir que a este momento yo lo puedo absorber con tal de agarrar a otro punto. Entonces, ¿qué hice? Agarré a la fuerza que estaba aquí y lo llevé al punto A de forma a reproducir este mismo momento de la siguiente expresión. R vectorial R igual al momento O. De vuelta, esto era dato, y aquí determino entonces la coordenada a qué punto debería llevar. Pero de vuelta, para poder reducir todo un sistema de fuerza a una fuerza, entonces yo necesito que sean fuerzas paralelas si es que estoy trabajando en 3 dimensiones. De vuelta, estas son las ecuaciones que nos quedarían. Ahora vamos a una situación, como ya dice, general. La forma general, realmente no siempre voy a poder reducir a una sola fuerza.
Es lo que les dije. Para reducir una fuerza se debe dar la particularidad que la fuerza resultante y el momento resultante sean mutuamente perpendiculares. Que no siempre se da. Entonces, ¿cuál es la situación general? La situación general es reducir un sistema de fuerza a una fuerza y un par. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un sistema de fuerza de cantidad F1, F2, Fn. Y trasladé al punto O. Y en general, ya trasladado al punto de origen, ¿no? Al punto de interés, en general, este ángulo no es 90. ¿Es 90 para el caso de fuerzas coplanares o es 90 para el caso de fuerzas paralelas? Si no, no es 90. Entonces, ¿qué es la idea? La idea entonces sería agarrarle a este personaje y descomponer en dos componentes. Una en la dirección de R y otra en la dirección perpendicular a R. Entonces, a ver, es lo que hago. Ese vector M, lo único que hice fue descomponer en la dirección de R y en la dirección perpendicular de R. ¿Por qué en esas direcciones? Se preguntarán, ¿verdad? Lo que ocurre es que cualquier momento perpendicular a R, yo lo puedo absorber con tal solo trasladar esa carga R. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo muevo de O a un punto O', yo puedo absorber o eliminar este momento con tal solo agregarle esta distancia R. ¿Ok? Mientras que el momento que queda en la dirección de R ya no puedo modificarlo en absoluto. Ya no lo puedo modificar. Entonces ahí sale lo siguiente. O sea, esta es la idea general. Entonces, en general, yo puedo reducir cualquier sistema de fuerzas a una fuerza y a un par. Porque a este M1 yo ya no le puedo absorber ni por más que yo traslade a cualquier otro punto posible. Al momento que tiene la dirección de R, no lo puedo absorber de ninguna otra forma. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, yo me puedo dar cuenta de que M1 siempre va a ser un valor. Y es esto que está aquí. Y si recuerdan, ¿qué era eso? Es el producto escalar dividido la magnitud de R. Otra forma de decir es que podría ser producto escalar con el momento. Otra forma de decir es que podría ser esto. ¿Y qué me daba, qué resultaba este valor? Esto que está acá es la proyección de un momento sobre un eje, que es el producto escalar. Y para saber la magnitud de un producto escalar, yo tenía que hacer la magnitud de ambos por el coseno del ángulo que forma. Y ahí es donde volvemos a ir. Si el ángulo era 90, la proyección de un momento sobre un eje perpendicular era 0. Entonces, inicialmente, si yo sé que el momento y R son perpendiculares, yo sé que la proyección de M sobre R va a ser 0. Por lo tanto, este valor de M1 sería 0. En un caso general, no lo es. ¿Ok? Ese momento M1 tiene un nombre especial que vamos a ver enseguida. ¿Okay? Ese momento M1 es el menor momento que yo puedo encontrar en el sistema. No hay ningún menor momento, o yo no puedo reducir a un momento menor a ese. No lo puedo hacer. Entonces ese momento 1 lleva el nombre de momento mínimo del sistema. No fue tan elaborado el nombre, ¿verdad? Pero es el nombre que lleva. ¿Okay? El momento mínimo del sistema, entonces es el que tiene el momento que tiene la dirección de la fuerza resultante.
Cuando se tiene este caso general a este conjunto de esta fuerza y de este par, se lo suele llamar llave de torsión. ¿Ok? O una fuerza y un par de torsión. Este momento 1 en general es un momento torsor, pues está alrededor del eje de la fuerza. ¿Ok? Aquí dice paso el torsor, entonces me sale ese valor. Esto en general se utiliza más cuando vamos a trabajar con tornillos, ajustar, desajustar, enroscar, desenroscar. ¿Ok? Quizás ya escape un poquito más de lo que nosotros daríamos en la cátedra. Pero de repente es bueno saber, ¿verdad? El momento que tiene la dirección de la fuerza resultante, entonces le llamamos torsor. Y a ese conjunto de esa resultante con ese momento torsor, le llamamos llave de torsión. ¿Okay? Entonces, siguiendo un poquito, viendo ya todas las cosas que sabemos, es que podemos lograr definir algunas invariantes. Nos queda un poquitito de tiempo, entonces vamos a tratar de utilizarlo. ¿Cuáles son esas invariantes que podemos encontrar? Lo primero, la resultante del sistema de fuerzas es una invariante. Porque fíjense que yo siempre trasladaba R. R, no importa a qué punto yo me iba, siempre era R. Siempre era el mismo valor de R. Entonces, la resultante del sistema de fuerzas es una invariante. Es decir, que la sumatoria de fuerzas es constante. Si está en equilibrio debe ser cero, ¿verdad? Si no está en equilibrio necesariamente no. Otra cosa, aquí no sé si podemos llamarlo como invariante per se, pero le podríamos decir a esta expresión que es una expresión invariante o una expresión genérica. Entonces, el momento respecto a cualquier punto o prima va a ser siempre igual al momento respecto al origen más un brazo de palanca por la resultante o más un momento. Quiere decir, el momento respecto al origen más el momento de trasladar esa fuerza al punto O'. Una forma genérica. ¿Ok? Ahora dice, supongamos ahora que la recta O'O es paralela a R. Entonces, H igual a 0. ¿Por qué hace eso? Entonces vamos a ver. Supongamos que teníamos esta idea. X y Z. Y teníamos esta R. ¿Sí? Fíjense que este es el punto O. Me dice, supongamos que O' ahora es paralela a R. Supongamos que entonces aquí está el punto O'. Y yo quiero trasladar de O a O'. ¿Qué pasa? Yo en O tengo una R resultante y una MO resultante. Yo quiero encontrar qué R debo colocar aquí y cuál sería el momento O', perdón, O' resultante. ¿Ok? Para eso, ¿qué debo hacer? A este MO nada más le tendría que sumar el producto vectorial entre esa R, perdón, voy a hacer aquí al costado, entre esa R y la fuerza. Pero ¿qué se da? ¿Cuál es la particularidad que se da? Se da que R, el desplazamiento y la fuerza son paralelas entre sí. Entonces, cuando estas fuerzas o son iguales o son paralelas, o sea, estos elementos, el producto vectorial es cero. Entonces, si yo quiero desplazar sobre una línea que tiene la dirección de la fuerza resultante o es paralela a la fuerza resultante, entonces siempre este producto va a ser cero. Y siempre ese momento entonces quedaría como constante. A consecuencia de eso, podemos decir que el momento resultante
de un sistema de fuerzas cualesquiera o cualquiera es una invariante para todos los puntos de una recta paralela a la dirección de la resultante del sistema. Es decir, calculé el momento respecto al punto O. Sale esto. Si yo traslado y quiero calcular el momento respecto a O', ¿qué va a pasar? Voy a tener que calcular este R vectorial. Como R es paralelo a la otra R, entonces esto sería 0. Entonces quedan iguales. Entonces, si yo quiero calcular respecto a cualquiera de todos estos puntos sobre esta misma línea, siempre quedaría este mismo valor. Si cambio de línea y trabajo acá, todos los de esta línea serían iguales entre sí. Evidentemente aquí ya no son iguales este MA con este MO, porque aumenté la distancia. Pero sobre una línea paralela a R siempre van a ser los mismos momentos. Eso es una invariante. ¿De qué me sirve? Es que no importa aquí esta R, esta R, esta R, esta R, esta R, esta R, si es que siempre va a estar sobre la misma línea paralela a R, a la resultante. Son propiedades que hay que saber. Aquí no me dio tiempo para cambiar la diapositiva, pero ese ya es la resultante, lo que podemos decir al final. Supongamos que queremos hacer ahora el producto escalar de MO' y R. ¿Qué vendría a ser el producto de MO' y R? Debería ser la proyección, ¿verdad?, del momento sobre el eje R. Entonces tenemos R escalar MO'. Recordemos que MO' yo podía escribir de una forma general como MO más O' vectorial R, resultante. Aquí, desarmando, digamos, el paréntesis, voy a tener producto escalar aquí y producto mixto aquí. Si nos recordamos bien, cuando teníamos un producto mixto y dos de esos elementos eran iguales, el resultado al final de cuentas terminaba siendo 0. Entonces, en un producto mixto que dos factores son iguales, el resultado es nulo. Entonces me doy cuenta que aquí el producto R por MO' va a ser igual a R por MO, que va a ser constante. Y fíjense que eso yo ya les dije aquí, cuando calculamos ese M1. Les dije que la proyección de este momento sobre la resultante siempre va a ser M1. Y es el menor valor posible que yo puedo llegar a determinar. Entonces, esa invariante sacamos de esta idea. Y a ese valor mínimo se le da un nombre, W. Dice, el producto escalar del momento del par por la resultante es una invariante, que es la proyección mínima. Y no solo eso, sino que ese W tiene un nombre. Y ese W le llamamos invariante principal del sistema o simplemente invariante del sistema. ¿Ok? Entonces, pueden fijarse, de repente, un dato que me podría llegar a dar alguna vez algún ejercicio es, se sabe que la invariante del sistema es tanto, calcular R. Y te hay una serie de datos. Y vos con eso debes armar la estructura. Por último, dice el producto escalar R por MO es una invariante, que es lo que vimos recién. Y como R también es invariante, se deduce que la proyección de MO y MO' en la dirección de R es una invariante MR. A ese valor de MR que les dije, se le conoce como momento mínimo del sistema. Entonces, cualquiera sea el centro de reducción, el centro de reducción es el punto en donde yo quiero trasladar todas las fuerzas, cualquiera sea eso, siempre la proyección paralela a la resultante va a ser MR y va a ser constante. No importa si yo quiero trasladar a O', a O, a
a Z, a cualquier punto, esa proyección paralela a R va a ser constante. ¿Ok? Me gustaría dejar hasta aquí por hoy, ¿verdad? Hasta esta parte. Faltaría muy poquito para terminar el capítulo 3 y ya entonces quedamos únicamente para la semana que viene con el desarrollo de ejercicios, ¿verdad? Me gustaría llegar hasta aquí porque evidentemente también llega nuestra hora, ¿verdad? Entonces, si es que no hay consultas o preguntas o alguna duda, entonces quedarían libres ya de momento. En el caso que tengan alguna duda, bueno, pueden hacerlo ahora mismo. Por mi parte no, profe. Todo claro. Ok. Entonces, en ese caso, nos vemos eventualmente el, el próximo miércoles y nada, que tengan buen resto de jornada y eso.